¿Verdad que sí? Bien, pero fíjate que hoy quiero hablarte de cómo tú y yo podemos mantenernos en una vida de perdón. Cómo poder mantenernos en una vida de perdón. Y algo que estábamos viendo el domingo pasado es que Dios, nuestro Dios es un Dios relacional. Es decir, que Dios hace todas las cosas y obra en nuestra vida a través de relaciones. Entonces, si tú y yo batallamos en relacionarnos, inmediatamente batallaremos en nuestra comunión con Dios, porque Dios es amor. Y yo no concibo amar a alguien si estoy yo solo. ¿Estás de acuerdo? Si tú y yo estuviéramos solos, si no hubiera nadie a nuestro alrededor, ¿cómo podríamos amar? Mas sin embargo, Dios es amor. Y ese amor le ha llevado y nos ha llevado a estar en familia. Amén. El amor de Dios nos ha llevado a mantenernos en familia. Y quiero que me acompañes en el libro de Mateo, capítulo 18, en el verso 7, dice así. Dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Dile al que está a tu lado: cuidado, no tropieces. Fíjate por dónde caminas. ¿Sí? Fíjate por dónde caminas, ten cuidado, ojo. Pero fíjate cómo Jesús dice aquí. Dice que es necesario que haya tropiezos. Es necesario que haya tropiezos. Sería muy padre y sería maravilloso decirte que la vida en el Señor es una vida color de rosa, donde todo es alegría, donde todo es risa, donde todos los días es una fiesta. Pero lo real es que en nuestro caminar con Dios va a haber tropiezos. Y dice: es necesario que vengan. Es necesario que sucedan. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un tropiezo, hay una madurez que viene. Cada vez que hay un problema, tú y yo aprendemos algo nuevo. Pero hoy el Señor nos va a enseñar cómo tú y yo podemos aprender a cuidar de no tropezar. Cómo tú y yo podemos cuidar de no tropezar. Y dice la palabra aquí mismo en Mateo 18, si nosotros seguimos leyendo, dice aquí la escritura, en el verso 21 de Mateo 18, me encanta todo este capítulo porque me habla y me enseña muchísimo acerca del perdón y acerca de cómo evitar estar constantemente tropezando. Y aquí en el verso 21 dice aquí que Pedro se acerca con el Señor Jesús y le hace una pregunta. La pregunta es: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Alguna vez tú te has hecho esta misma pregunta? ¿Alguna vez tú te has preguntado: cuántas veces debo perdonar a mi esposa? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hijo? ¿Cuántas veces debo perdonar al perro cuando no me obedece y no me hace caso, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú y yo debemos perdonar? ¿Cuántas veces? Yo no sé si tú te lo has preguntado. Y Pedro aquí para hacerse o de alguna manera para sentirse alguien muy bueno, porque te voy a decir, según la ley que había sido dada a Moisés, la ley que había sido dada a Moisés y no incluía ningún perdón. No incluía ningún perdón. La ley decía: el que te la hizo, te la tiene que pagar. ¿Sí? Eso decía la ley. Entonces, pero Pedro, diciendo:
a ver si así impacto el corazón del maestro, le voy a decir, ¿estará bien que yo perdone 7 veces? Y fíjate la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Yo estoy convencido, número uno, que aquí no me está hablando de una operación matemática. Porque inmediatamente si nosotros hiciéramos una operación matemática, diríamos 70 veces 7, 490 o 70 a la séptima potencia y nos daría un número. Y tú y yo estaríamos entonces llevando una libreta con el nombre de cada persona con la cual tenemos relación y estaríamos anotándole para ver cuántas veces le hemos perdonado. Y ya cuando fuera llegando al número, acercándose al límite, le diríamos, cuidado porque ya te estás acercando y de aquí para allá ya no te voy a perdonar. Pero yo estoy seguro que no habla de un número. Y es interesante ver la respuesta de Jesús. Porque Jesús le dice a Pedro, Pedro, las veces que tú dices, pero necesitas considerar algo. Le dice, y el Señor al número que Pedro le dio, Jesús le agrega el 70. ¿Estás de acuerdo? Le agrega el 70. Y el número 70 es un número compuesto. Es un número compuesto de 7 y 10. El número 10 me habla de la ley, los 10 mandamientos. El número 7 me habla del reposo. Y en otras palabras, el Señor le estaba diciendo a Pedro, Pedro, la clave está en que para que tú puedas perdonar, necesitas estar viviendo en un reposo de la ley. ¿Sabes que el Señor Jesucristo vino para que tú y yo viviéramos lo que la Biblia le llama el año agradable del Señor? Es decir, que tú y yo viviéramos en el perdón permanente de Dios para nuestra vida. ¿Sabías esto? Que tú y yo, a través de lo que Jesucristo hizo, hoy tú y yo podemos decir, tengo el perdón de Dios sobre mi vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En otras palabras, te voy a decir lo que Jesús le dijo a Pedro. Lo que Jesús le dijo a Pedro es, Pedro, para que tú puedas perdonar, necesitas ser primeramente perdonado. ¿Sí? Primeramente ser perdonado. Yo me he dado cuenta que las veces que yo batallo para perdonar es porque a mí a veces se me olvida lo mucho que Dios me ha perdonado. Las veces que yo empiezo a batallar para perdonar a alguien es porque pierdo de vista el perdón que Dios ya me ha entregado. Y hoy el Señor quiere recordarnos esto. Para que tú y yo podamos perdonar, necesitamos, número uno, saber que hemos sido perdonados. Para que yo pueda perdonar, necesito saberme perdonado. El perdón que Jesús nos ha dado, la libertad que Él nos ha entregado, es lo que a ti y a mí nos capacita para perdonar. Yo no podría perdonar si yo no conociera el perdón. Yo no podría dar el perdón si yo primeramente no lo he recibido. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? Sí. Bien. Fíjate, cuando habla aquí de los tropiezos, la Biblia cuando habla de los tropiezos me está hablando, la palabra tropezar es una palabra muy, muy interesante, porque la palabra tropezar, para los griegos tropezar era una palabra diferente a la que nosotros conocemos. Nosotros cuando hablamos de tropezar, tropezar sería como cuando hay aquí un bache y tú haces esto, te caes, ¿verdad? Tropiezas con algo. Y nosotros eso entendemos que es tropezar. Pero para los griegos, tropezar venía una palabra griega que es escandalizo. ¿Sí? ¿Por qué no le dices al que está a tu lado, no te escandalices? No te escandalices. Y sabes que
para los griegos esta palabra escandalizo me describe a alguien que es fácilmente ofendido. ¿Te has encontrado gente así? Que de repente, bueno, acá en el norte dicen que parecen jarritos de... Aunque el día que fui a Tlaquepaque, los de Tlaquepaque dicen que es de Tonalá, que no es de Tlaquepaque, ¿verdad? ¿Sí? Pero les llaman así porque son jarritos que son muy frágiles, que no resisten mucho. Entonces al momento que los tocas con cualquier cosita se rompen. Y entonces muchas veces nosotros nos encontramos personas así que fácilmente se quedan atrapados, fácilmente se ofenden con alguna situación. Y el Señor aquí está hablando de eso. Dice, es necesario que haya ofensas. Dice, es necesario. Yo me preguntaba y me decía, ¿por qué? En una ocasión una persona a mí me preguntaba y me decía, oiga, dígame por qué, explíqueme. ¿Por qué constantemente me encuentro en mi vida gente que me ofende y hace cosas que fácilmente me ofenden? Y entonces yo le explicaba de esta manera, le decía, la Biblia habla de que tú y yo estamos en una carrera y es la carrera de la fe. Y el Espíritu Santo, como todo buen entrenador, viene y nos pone un obstáculo. Y ese obstáculo lo vuelve a poner y lo vuelve a poner. Y cada vez que tratas de saltarlo y te caes, Él lo vuelve a poner y te dice, vuélvelo a intentar. Y te vuelves a caer y lo vuelve a poner y te dice, vuélvelo a intentar. ¿Hasta cuándo dejará de poner aquello? Hasta que tú y yo hayamos aprendido a brincarlo y no caer ahí. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Porque tú y yo estamos viviendo en esta tierra un entrenamiento en Dios. Y ese entrenamiento consiste en estar aprendiendo constantemente a brincar los obstáculos que se nos presentan, a poderlos vencer, a poderlos enfrentar. Entonces esta persona me decía, es que ¿hasta cuándo? Hasta que tú y yo aprendamos a perdonar, hasta que para ti no sea problema lo que ellos están haciendo. Entonces tú dejarás de batallar con eso. Dice la palabra, quiero que leamos otra escritura, te voy a decir dónde está. En Mateo 18, ahí en el verso 6, quiero que veamos lo que dice ahí. Mateo 18, 6. Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, dice, mejor les sería que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y se le dejara caer en un precipicio o algo así, ¿verdad? Pero bueno, fíjate bien, ahorita no vamos a meternos con la persona que necesita la piedra de molino y eso, ¿verdad? Pero lo que sí vamos a ver aquí es que fíjate lo que dice esta escritura. Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. Yo quiero preguntarte, ¿quién es quien tropieza? ¿Quién tropieza? No, fíjate cómo dice ahí. Dice, ¿quiénes son los que tropiezan? Los pequeños en la fe. Alguien que está aprendiendo apenas a caminar en fe, alguien que está empezando a madurar en su fe, es alguien vulnerable o más vulnerable a tropezar o a ofenderse. Para los griegos la Biblia, la palabra escandalizo significa alguien que es fácilmente ofendido, ¿sí? O ofender para hacer caer. Entonces fíjate qué interesante es esto. La Biblia aquí me está enseñando que cuando una persona tropieza es porque está apenas aprendiendo a caminar en la fe. Hoy tú y yo estamos aprendiendo algo nuevo. Y es que hoy tú y yo estamos aprendiendo que si yo no quiero estar siendo fácilmente ofendido por los que pasan a mi alrededor, necesito primeramente crecer en la fe. Amén. Necesitamos crecer en la fe. Necesitamos madurar en nuestra fe. Y fíjate lo que dice aquí. Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Entonces, hoy tú y yo necesitamos pedirle al Señor primeramente, Señor,
hazme madurar en la fe. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Hazme madurar en la fe. Y luego dice la Escritura, en el verso 9, dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te sería entrar al reino de los cielos sin un ojo. ¿Sí? ¿Sí, verdad? ¿Sí? Dice que teniendo los dos ojos, ser echado al infierno de fuego. La verdad, sabemos que esta escritura no me está hablando de algo literal, sino aquí tú y yo tendríamos una casa de tuertos, ¿verdad? ¿Sí? Pero fíjate lo que sí me está diciendo aquí. Cuando habla de que mi ojo necesito sacarlo de mí, yo cuando leí esta escritura por primera vez, yo decía, esto es algo muy duro. Porque estamos hablando de una mutilación del cuerpo. Estamos hablando de sacar algo de nuestro cuerpo. Pero si nosotros leemos y vemos lo que la palabra nos enseña en Job capítulo 1, en el verso 8, ¿sí? En Job capítulo 1, en el verso 8, dice así: Job 1:8. Job 1:8. Muy bien. Ok, bien. Vamos a leer si me pueden poner primero el verso 4. ¿Sí? En el verso 4. Dice: e iban los hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. ¿Sí? Y luego si seguimos leyendo, hay una escritura donde dice que estaba Satanás, ¿sí? Que llegó ahí a Satanás a hablar con Dios y le dijo: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Verdad? Ahí en el verso 8 que veíamos, ¿verdad? Dice: ¿de dónde vienes? Y dijo: de rodear toda la tierra, ¿sí? Y luego en el 8 dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Dice: varón justo, ¿verdad? ¿Sí? Dice: no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sí? Y fíjate, quiero que me acompañen aquí, que pasen tantito, porque quiero poner un ejemplo. Hoy estamos de lujo porque tenemos dos encuentristas. ¿Sí? Pablo y se me olvidó tu nombre. Abraham, ¿sí, verdad? ¿Sí? Han tenido un encuentro con Dios este fin de semana. Y bueno, hoy están sirviendo por primera vez en casa. ¡Qué padre! ¿Por qué no le da un aplauso al Señor por sus vidas? ¿Sí? Bien, fíjense bien, la palabra nos enseña esto, ¿sí? En Zacarías capítulo 3, no lo busques, te voy a decir lo que dice ahí. Me dice que hubo una visión, y dice que estaba el sumo sacerdote Josué, ¿sí? Y dice que a su lado derecho estaba allí Satanás para acusarle. Porque yo no sé si tú sabías esto, pero el ministerio del diablo es acusar. Apocalipsis 3, 10 en adelante, 19:10, perdón, adelante, así me lo enseña, ¿sí? Parte de lo que el diablo hace es acusar, ¿sí? El diablo lo que hace es acusar. Entonces estaba allí, en este caso Abraham le tocó representar al chamoy, ¿sí? Bueno, vamos a decirlo de otra manera, al chanclas. ¿Sí? ¿Sí sabes por qué el diablo es el chanclas? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que está debajo de nuestros pies. ¿Amén? Que está debajo de nuestros pies. Entonces fíjate bien, dice que estaba ahí el enemigo y estaba así con un dedo extendido para acusarle. Y estaba a su lado derecho, así, a su lado derecho. Y dice la palabra, en lo que acabamos de leer ahorita, ahí en Mateo 18, dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer. Fíjate bien, ¿por qué está a la derecha? ¿Por qué a la derecha? Porque cuando tú y yo todavía no conocíamos del Señor,
nuestra vida era una vida donde a ti y a mí no nos preocupaba lo que hacían los demás. ¿Estás de acuerdo? A ti y a mí no nos preocupaba cómo vivían los demás, qué hacían los demás, qué vida llevaban. Pero yo no sé si te ha sucedido que cuando uno llega a la casa de Dios, cómo se vuelve tan importante lo que hacen los demás a nuestro alrededor. ¿Te has fijado en eso? Sí, ¿verdad? Cómo ahora de todo lo vemos, de todo nos damos cuenta y de todo tenemos opinión y de todo sabemos si está bien o está mal. Si es así o no es así. Sí, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, lo que el diablo hace, antes el diablo nos acusaba a ti y a mí por nuestros errores. Y cuando tú y yo abrazamos el perdón, ahora el diablo ya no nos acusa por nuestros errores. Pero lo que el diablo sí quiere hacer es venir y ahora hacer que él use su lado derecho, su lado de justicia, lo recto, lo justo, lo que está bien, para acusar a otros con él. Oye, Pablo, ¿viste que el hermano Pepe no te saludó? Oye, ¿y viste que aquel hermano de allá venía con una muchacha? Su sobrina. No piense mal. Oye, Pablo, ¿y te fijaste cómo lo que le hizo aquel hermano a aquel otro? No, hombre. Y eso que son los hijos de Dios. Híjole. ¿Me estoy explicando? ¿Qué es lo que está haciendo el diablo? Está haciendo que Pablo se desanime en su fe y diga: qué mal está la iglesia. Pero eso también pasa en la casa. Oye, ¿y eso que vas a la iglesia y mírame cómo me tratas? ¿Y eso que vas a la iglesia y mira lo que haces aquí? Mira cómo te portas. ¿Quién cree usted que le dice esas frases y esas palabras a Pablo? El enemigo. ¿Me estoy explicando? Pero fíjate bien, si Pablo hoy dice: Dios, ese ojo que me estorbaba tanto, porque hacía que yo me ofendiera, que yo tropezara constantemente, que tuviera un ojo clínico para ver los errores de todos los demás, necesito que ya no esté aquí. ¿A dónde tengo que llevarlo? A la cruz de Jesús. Ahora necesito que mi ojo cambie para empezar a ver como Dios ve. Y entonces fíjate bien, Pablo, ahora su ojo ya no está ahí. Y viene aquí el enemigo y le dice: oye, Pablo, mira, ¿viste que fulanito no te saludó? Y Pablo dice: ¿quién? ¿Cuándo? Y entonces le dice: sí, mira, te fijaste, estaban hablando mal. Es más, te vieron que venías y se empezaron a reír. Se me hace que estaban hablando mal de ti. Y Pablo dice: yo no vi nada, yo no me di cuenta, porque ya no está su ojo ahí. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Y si Pablo llegara a ver las cosas como ahora su ojo está en Jesús, ahora Pablo dice: no, a mí se me hace que estaban hablando de otra cosa. No, mira, yo creo que, como dice la Biblia, yo debo pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo santo, en todo lo de buen nombre. ¿Sí? No pensar mal. ¿Me explico? Porque ahora él está viendo como Dios ve. Entonces ahora su ojo está en la cruz. Y ahora él ya no tiene ningún efecto para hacer que Pablo tropiece. ¿Me explico? Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias chicos. Mira, quiero cerrar con esto. Te voy a pedir si nos ponemos de pie, iglesia. En Primera de Juan, capítulo 1, en el verso 7, me dice
una verdad poderosísima para que tú y yo no perdamos la comunión entre nosotros mismos. Y es que aquí en Primera de Juan dice: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Bien. A ver, vénganse otra vez rápido. ¿Dónde están nuestros amigos? Vénganse rápido. ¿Sí? Pablo y Abraham, ¿andan por aquí? ¿Sí? O dos voluntarios rápidamente, así, vénganse. Dos, vete. Fíjate bien, esta escritura me habla de dos amigos que tú y yo jamás debemos dejar que se alejen de nosotros. Uno se llama la luz. ¿Cómo? La luz. El otro se llama la sangre de Jesús. Amén. La sangre de Jesús. Y fíjate bien, me dice que si yo ando, me veo acompañado de ellos, tendré siempre comunión unos con otros, porque la luz dice: oye, se equivoca, y la sangre dice: sí, yo lo he perdonado, somos amigos. Amén. Y entonces yo vengo y digo: oye, me he equivocado, sí, pero la luz dice: hey, se equivocó, y la sangre dice: perdónalo, y somos amigos y tenemos comunión. Amén. Entonces fíjate bien, tú y yo, para mantenernos siempre en comunión, necesitamos venir acompañados de la luz del Señor, de la gloria de Dios y la sangre que perdona. Porque la luz siempre me va a mostrar los errores, las fallas, lo que necesita ser corregido, pero la sangre siempre va a perdonar. Amén. Entonces tú y yo necesitamos aprender a caminar bajo el impacto de la luz y con la sangre que siempre perdona. Amén. Entonces, fíjate bien, familia, para que tú y yo podamos mantenernos en comunión, necesitamos aprender a caminar siempre bajo la gloria de Dios y bajo el poder de su sangre, porque eso nos mete en una poderosísima comunión con todos. Amén. Sí. Gracias. Dale un fuerte aplauso al Señor. Señor, hoy hemos entendido dos cosas. El ojo que me hacía siempre ver los errores, el que me hacía siempre, Señor, estar buscando los defectos en todos. Ese ojo crítico que sin darme cuenta el enemigo había usado para hacerme tropezar constantemente. Necesito entregártelo. ¿Qué no le dices hoy al Señor? Señor, hoy, a partir de hoy, yo quiero aprender a ver diferente. Yo quiero ver como tú ves. No con un ojo crítico para juzgar, criticar y condenar, sino que hoy yo quiero verme acompañado de tu luz y de tu sangre. La luz, Señor, que me lleva a ver las cosas como realmente son, y la sangre que está lista para limpiar y perdonar, para llevarme a restaurar en lugar de condenar, en lugar de señalar. Hoy, Señor, queremos ser instrumentos tuyos para bendecir en lugar de condenar, para levantar en lugar de señalar, para poder sanar en lugar de herir, Señor. Usa mi vida para nunca perder la comunión con mis hermanos, porque es tu luz y es tu sangre la que siempre me mantendrán en comunión. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida, Señor, para siempre ganar almas, para siempre, Señor, poder mantener unida a mi familia. Usa mi vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén.